Oremos. Señor, queremos agradecerte porque, Señor, tú eres un Padre amoroso. Señor, porque siempre estás atento a todo lo que nos falta y a todas nuestras necesidades. Y estás, Señor, también para protegernos. Estás también para estar en los momentos de alegría. Queremos agradecerte por estos momentos en que podemos estar juntos a través de estos medios. Señor, quizás el enemigo creyó que podía dejar a la iglesia encerrada, separada, pero tú has dispuesto los medios para que sigamos juntándonos y sigamos, Señor, leyendo tu palabra, sigamos, Señor, estando juntos y queremos agradecerte, Señor, porque también haces esto posible. Dejamos en tus manos, Señor, todo para que podamos disfrutar este primer día de la semana, escuchando tu palabra y pensando en todo lo que tú quieres decir. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Lucas. Hola, buenos días a todos. No sé, ¿se me escucha bien? Hágame señas. Sí, no. Perfecto. Bueno. Eh, con Betina hemos estado preparando dos canciones. Queremos compartirle con ustedes. Pero antes les quería comentar algo, contar algo. Ya que el hermano nombró a la comunidad militar. Como sabrá, mi papá es militar. No sé si alguno tuvo la oportunidad, nosotros lo teníamos de chico, de compartir desfiles militares. No sé si lo han compartido. No visto, compartido, si estuvieron presentes ahí. En mi caso particular me llamaba siempre la atención que cuando pasaban los soldados cantando, no sé si escucharon lo fuerte y con la pasión con la que cantan. No sé si alguno le prestó atención o no. No sé si lo obligaban o no, pero al final ellos tenían su pasión por la profesión que hacían, por lo que defienden, lo hacen con mucha pasión. Entonces eso quiero que transmitirles a ustedes, esa misma pasión con la que ellos cantan, para que lo podamos hacer nosotros, porque vean que es un momento importante de la reunión. Cantar, dice que en Josué 6, dice que con voces y trompetas derribaron los muros de Jericó. Cuando nació el Señor, dice Lucas 2:13, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Y si no, miren lo que dice Efesios 5:19, que se lo va a leer Betina. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que los invito a que canten con nosotros con la misma pasión con que les comentaba temprano. Perdonen nuestras... No somos buenos músicos si desafinamos o no, pero lo hacemos de corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor,
hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y le queremos leer el versículo, el versículo que está en Proverbios 3, 5, 6, que dice lo siguiente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso dice la próxima canción. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Bueno, queríamos compartir esas canciones con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Bien. Como decía Hugo, vamos a terminar hoy con este tema de los 10 mandamientos, lejos de pretender agotar este tema. Es como para darle un cierre a la serie y dejarnos la intención de poder seguir avanzando cada uno en la búsqueda y en el conocimiento de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Los 10 mandamientos que quizás a algunos les haya parecido, ¿por qué dedicar tanto tiempo a este tema? Creemos que es de suma importancia, un poco por lo que vamos a ver en esta mañana, que nos ha hecho pensar de las graves consecuencias que puede llegar a tener descuidar voluntariamente un tema como estos. Hay un pasaje en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, una advertencia que hace Dios, una advertencia que hace Jesucristo, que está entre las más solemnes que Jesús hizo cuando estuvo entre nosotros y está relatada allí al final del Sermón del Monte, allí en Mateo 7, 21, 23, un pasaje que muchas veces lo hemos leído y lo hemos leído quizás de una manera apresurada, lo hemos leído pensando en otros, nunca lo hemos leído quizás pensando en nosotros, y esto me ha hecho reflexionar en este tiempo. Dice allí Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?
entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. En el día del juicio, muchos que profesaban creer en Cristo van a escuchar aterrados este veredicto. Jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Lo que nos llama la atención en este pasaje es que las personas que están en este momento no son personas que profesaban una religión extraña o una religión pagana o una religión que no tenía nada que ver con el cristianismo. Son cristianos los que están delante del trono de Dios por las actividades y los servicios que ellos están mencionando como motivos por los cuales Dios los tiene que dejar entrar al cielo. Ellos han expulsado demonios, han hecho milagros en el nombre de Jesús. Sin embargo, llama la atención que Jesús les dice, yo ni siquiera los conozco, ustedes son personas que hacen maldades. También nos llama la atención que el pasaje dice que no serán 1 o 2 o 10 personas, sino, como está ahí en negritas, dice, muchos me dirán en aquel día. Serán muchas las personas que nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que una persona pueda estar engañada toda una vida y llegar recién al final de su vida, en las puertas de la eternidad, y darse cuenta que estuvo confundida? Y esto es un pensamiento un tanto aterrador, si vale el término. Es una pesadilla, por así decirlo. ¿Hay forma de que yo sepa que voy a pasar a la eternidad con la garantía y la certeza de que Jesucristo no me dirá, ¿y vos quién sos? Yo no te conozco. Pero mirá, si yo iba todos los domingos a la iglesia, yo me bauticé tal día, yo serví en este lugar, en este otro, acompañé a muchas actividades de asistencia social a la gente, trabajé con niños, trabajé con jóvenes, canté en el coro. ¿Cómo que no me conoces? No sé si usted alguna vez lo pensó leyendo este pasaje, pero realmente es aterrador simplemente de pensarlo, de que llegue el momento donde ya no haya marcha atrás y no haya oportunidades para cambiar aquello que no hicimos en la tierra. La clave está en el mismo pasaje. Jesús dice allí, no todo el que me dice, sino el que hace. No es una cuestión de declamación, no es una cuestión de decir, sino hay algo que debemos hacer. Hay dos interpretaciones erradas acerca de la salvación y ambas están relacionadas con la ley de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Está siendo un poco interrumpido el asunto, pero no quiero que nos perdamos de esto. Necesito que estemos con todos los sentidos atentos, porque esto nos va a servir tanto para autoevaluarnos como para ayudar a las personas que pueden llegar a estar confundidas en cuanto a su relación con Dios. Yo prefiero que usted se ofenda en esta mañana y diga, pero vos que me estás poniendo en tela de juicio mi salvación. Yo prefiero que usted se ofenda y no que llegue a la presencia de Dios y tenga que escuchar de boca de Dios este terrible veredicto que hemos leído y que Jesús advierte. Hay dos interpretaciones cerradas acerca de la salvación en relación a la ley de Dios, y como decíamos, nos va a ayudar a autoevaluarnos y nos va a ayudar, valga la redundancia, a ayudar a otros a salir de su confusión. La primera de estas interpretaciones relacionada con la ley de Dios es aquella que conocemos como legalismo. El legalista por excelencia en el Nuevo Testamento es el fariseo, es el religioso, es aquel que se vivía peleando y discutiendo con Jesús porque no le gustaba el mensaje que Jesús transmitía. El legalista cree en una salvación por cumplir la ley. Ellos se salvan, interpretan que el cumplimiento estricto de la ley de Dios les da la llave para entrar al cielo. Este era el caso, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Yo sé todos los mandamientos. Él tenía este concepto de que el cumplir los mandamientos de Dios
le daba la entrada asegurada al cielo. El legalista piensa que las obras están por encima de la gracia. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Las obras de la ley, el cumplir la ley por encima de la gracia de Dios. El legalista está convencido que se salva por lo que hace y se salva por lo que deja de hacer. Es decir, yo hago esto, yo no hago esto otro, merezco la entrada al cielo. El legalista dice, soy aceptado por lo que hago. Y Jesús ilustra esta realidad ante un grupo de personas con una parábola que está allí relatada en Lucas 18. La primera parte de la parábola dice lo siguiente. Empieza diciendo a quién está dedicada esta parábola. Dice allí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los publicanos eran personas muy despreciadas por la sociedad, era prácticamente sinónimo de pecador y de mala persona. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Presten atención cómo oraba este hombre. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, señalando a su compañero de la par. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Uno escucha esto y dice, pero qué persona despreciable. ¿Quién se cree? Este legalista estaba convencido de que Dios debía aceptarlo porque él no era como los demás. Ayunaba, no era ladrón, no era adúltero. Básicamente está diciendo, yo cumplo los 10 mandamientos. Merezco ser recibido por vos. Pablo nos advierte, y esta es la oferta del Evangelio que a los legalistas les hace ruido. Pablo dice que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, no surge de una obra que nosotros podamos hacer, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie tenga de qué gloriarse. La salvación gratuita por medio de la fe es la oferta del Evangelio que en nuestra iglesia predicamos y anunciamos semanalmente. Pero el legalista levanta sus voces y no se resigna a que esto tenga que ser así, porque él quiere seguir obrando, él quiere seguir ganándose la salvación. Jesús, el autor de la ley, nos enseña que es imposible que cumplamos toda la ley de una manera perfecta. Por ahí cuando nos dan una tarea para hacer y la hacemos rápido, nos quedamos pensando, pero qué fácil era esto, no era tan complicado. Bueno, eso pasaba con los legalistas en tiempos de Jesús, con los fariseos. Ellos estaban tranquilos porque pensaban que ya le habían agarrado la vuelta a cumplir la ley de Dios, y aparece Jesucristo, el autor de la ley. Aunque ellos no lo reconocían, Jesucristo es el que, como dijimos el domingo pasado, en el monte Sinaí dio la ley. Y Él es el mismo que viene ahora y aclara realmente cuál es el espíritu de la ley, y ellos quedan asombrados porque solamente se habían acostumbrado a cumplir con la letra. Jesús les dice, ustedes han oído que se dijo, no matarás, por ejemplo. Y ahí Él les está diciendo, pero yo les digo que cualquiera que llame necio, tonto, estúpido a su hermano, es culpable de homicidio. Jesús está levantando la vara y Jesús está diciendo, no es una cuestión de que ustedes hayan matado literalmente a una persona o no, lo que los hace culpables de la violación de este mandamiento, sino simplemente con tener un pensamiento que escapa a lo que los demás pueden ver porque surge del corazón, al igual que el adulterio. Ellos estaban tranquilos porque no se habían acostado con otra mujer. Sin embargo, Jesús les está diciendo, cuando yo digo en la ley, en mi ley, no adulterarás, estoy diciendo que cualquiera que mire a una mujer con un deseo ya pecaminoso en su mente, es lo mismo que haya cometido este acto. Jesús está queriendo decir, no hay forma de que ustedes cumplan la ley a la perfección.
sigamos avanzando. Todas estas personas que estaban en la antesala del juicio de Dios, por así decirlo, convencidos de que iban a entrar a gozar de las glorias eternas, probablemente estuvieron en este grupo conocido como legalistas, como personas que dependen de las obras. Jesús continúa su parábola, allí en el capítulo 18, y ahora habla del segundo de los personajes. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense la conclusión de Jesús. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ante la sociedad, el legalista era la buena persona, y el publicano era el pecador, el despreciado. Pero Jesús dice que el pecador arrepentido volvió a su casa justificado, porque no se basó en sus obras, sino en la obra de Dios. La gracia dice: soy aceptado por lo que Jesús hizo. ¿Me siguen hasta ahí? Seguimos avanzando. No somos salvos por obras, sino por fe, pero la verdadera fe siempre viene acompañada de obras. No hay ninguna discusión entre el apóstol Pablo y Santiago, que es el que dice que la fe sin obras es muerta. Ambas son verdades. Necesitamos la fe para obtener la salvación de Dios, pero esa fe siempre viene acompañada de obras. Una fe sin obras, lo más probable es que no sea una fe verdadera, porque la fe produce frutos que evidencian que esa fe es efectiva. Nuestra fe es para con Dios, pero las obras son la evidencia externa donde las demás personas ven la efectividad también de nuestra fe. Somos muy propensos a criticar al que hace obras, ya vamos a ver eso un poquito más adelante, y no hacemos nada y creemos que simplemente nuestra fe, que no obra, es la fe verdadera. Quisiera que, usando un término informático, formateemos algunos conceptos que tenemos en nuestra cabeza, borremos algunos conceptos y nos dejemos enseñar por la palabra de Dios sin conceptos preconcebidos, y nos hará mucho bien, se los digo por algo personal que pude y sigo experimentando cada vez que leo la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo de los errores que llevará a cientos y miles de personas al infierno, confundidos o convencidos de que tienen el cielo ganado, está más relacionado quizás con lo que predicamos muchas veces sin darnos cuenta, o nos vamos a un extremo insano. Y es esta palabra que no es de uso tan normal como legalista, sino antinomianismo. Legalismo por un lado y antinomianismo por el otro. ¿Qué es un antinomiano? ¿De dónde viene esta palabra? Es una composición de dos palabritas griegas. Nomos, que significa ley, y anti, que significa en contra de. Si unimos ambas palabras, el antinomianismo es un movimiento, es una doctrina que está en contra de la ley. Cuando decimos esto es porque estas personas ponen todo el énfasis en la gracia de Dios. Y aquí es donde la línea se hace muy finita y es muy fácil, es muy posible que uno se confunda. El antinomiano niega la necesidad de las buenas obras. Nosotros lo predicamos muchas veces y lo enseñamos y lo acabamos de leer, no por obras para que nadie se gloríe. Y ellos se aferran también de estos pasajes. Resta importancia a la santidad. No es tan importante la santidad porque si no somos salvos por cumplir la ley, simplemente por tener fe,
si yo no trabajo en mi santidad, no es tan grave, en el sentido de que lo mismo voy a ir al final de mis días, al comienzo de la eternidad, por así decir, a la presencia de Dios, porque no soy salvo por ser santo. No estamos obligados a cumplir la ley, dicen los antinomianos. Ellos enseñan que la ley es para aquellos que no conocen a Cristo, y una vez que uno acepta a Jesús como su Salvador, ahora está bajo otra ley, la ley del Evangelio, dicen estas personas, y la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, esto que hemos estudiado durante varios meses, no tiene gran importancia en nuestra salvación eterna. Toda esta doctrina, si bien es tan antigua como el mundo, porque este concepto de estar en contra de la ley de Dios es muy antiguo. Esta persona que tenemos acá, una foto, un dibujo, Johannes Agrícola, quizás no lo hemos escuchado nombrar nunca, pero fue un contemporáneo de Lutero, y algunos lo ponen como un amigo de Lutero, que abrazó el protestantismo, pero se fue a un extremo tal de enseñar que lo que pusimos allí, que la fe lo llena todo, y la fe es lo único necesario. Como la ley de Moisés es inútil para la salvación, es indiferente que un creyente peque, ya que no es juzgado por su pecado. No sé si van siguiendo el concepto de esta herejía, porque no es otra cosa que esto, es desviarse de las verdades del Evangelio, y es muy fácil para nosotros abrazar este otro extremo y criticar a aquel que obra. Como la obra de Cristo, dicen ellos, fue perfecta, nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Y hasta parece lógico lo que está enseñando, y lo hemos enseñado muchas veces. Como la salvación no depende de cumplir los 10 mandamientos, da lo mismo que un creyente practique el pecado, total, Cristo ya pagó por ellos. Son conceptos que los hemos escuchado muchas veces, y lo hemos utilizado también para predicar el Evangelio, es decir, no importa cómo vivas, Dios te perdona, y esto es verdad, pero cuando Dios te perdona, vos seguís viviendo de la misma manera como antes de haber sido perdonado. Nosotros muchas veces le restamos importancia y decimos, bueno, los cambios no son inmediatos. ¿Hace cuánto que conoció a Dios? Y hace 25 años. Bueno, tenga paciencia, seguirá Dios obrando. Tengamos cuidado en esto, porque seremos responsables de enviar personas confundidas a la eternidad. El pasaje favorito de los antinomianos es el que se encuentra en Romanos, capítulo 6, versículo 14. Si usted tiene su Biblia, téngala abierta allí en el libro de Romanos, porque vamos a leer varios pasajes. Algunos van a estar en pantalla y otros no, para no hacer tan larga la presentación. Pero tenga su Biblia a mano, así usted puede directamente leer estas verdades. El pasaje favorito de ellos, y donde encuentran base a su doctrina, es: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Parece que la base bíblica es clarísima. La ley de Dios no es tan importante. Lo más importante es la gracia de Dios, que es la que nos salvan. Estas personas enseñan que si nosotros hacemos demasiado énfasis en el cumplimiento de la ley moral de Dios, estamos restando importancia a la gracia de Dios. Hago un paréntesis para recordar algo que hemos mencionado en los primeros domingos de esta serie, y es saber distinguir entre la ley ceremonial, la ley que estaba dirigida al pueblo con todos los rituales, que esa sí cesó cuando Jesucristo vino, porque toda esa ley apuntaba a la persona de Jesucristo y ya no tenía sentido, y no tiene sentido seguir realizando todas estas ceremonias que relata el libro de Levítico, por ejemplo, un libro tan difícil que hace poco hemos leído.
Pero la ley moral de Dios es una ley eterna porque habla del carácter de Dios y el carácter de Dios no cambia. Si estas personas antinomianas tuvieran razón, hemos perdido el tiempo en dedicar estos meses a leer los 10 mandamientos y a estudiarlos, dándole la importancia que Dios les da. Necesitamos conocer para qué Dios nos dio la ley, por qué Dios quiso en un escenario tan especial compartir con la humanidad sus leyes. En primer lugar, Dios quiso manifestar el carácter, su carácter y su santidad. La ley nos fue dada para esto, para que conozcamos que Dios es un Dios de verdad. Por eso dice, no hablarás falso testimonio. Para que entendamos que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, con ningún ídolo, por eso no podemos tener imágenes. Para que entendamos que Dios es un Dios lleno de pureza. Por eso es que no permite el adulterio, la fornicación y cualquier desviación sexual, para que entendamos que Dios es un Dios que le da importancia a la autoridad, y por eso habla de que la primera figura de autoridad que un ser humano tiene es la de un padre, y por eso los padres y las madres tienen que ser respetados y honrados. Dios revela por medio de los mandamientos cuál es su carácter y cuál es su santidad. Nadie va a poder decir yo no conozco a Dios, porque Dios se ha dado a conocer también por medio de su ley. También la dio para demostrar amor a sus criaturas, lejos de ser una lista de prohibiciones. Un buen padre lo que hace es dejar instrucciones claras a sus hijos para que les vaya bien en la vida. Es un mal padre aquel que no da consejos, aquel que no advierte, aquel que no disciplina. Esto no es algo que se nos ocurra como una alegoría linda, sino que la misma palabra de Dios lo dice. Fíjense en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera, dice Dios, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este es el objetivo de la ley de Dios, que nos vaya bien. No es que seamos aburridos, no es que seamos unos marcianos en medio de una sociedad que hace otro tipo de actividades, sino para que nos fuese bien siempre. Siempre que leemos estos conceptos de los mandamientos, vamos a encontrar esta promesa. Por ejemplo, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. En su ley se deleita de día y de noche, y ahí empieza. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, su fruto, y da su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace, dice el pasaje del salmista, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque su delicia está en la ley de Dios. O sea, Dios muestra su amor a sus criaturas dándole estas leyes. También lo hace para hacer evidente el pecado y nuestra culpa. Si la ley no hubiese sido dada, el pecado no sería pecado. Pero justamente porque la ley dice no hagas esto, es el transgredir esa ley se transforma inmediatamente en un pecado. La ley hace evidente el pecado y nuestra culpa. La ley se introdujo para que el pecado abundase, dice Pablo, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La ley fue dada para guiarnos a buscar salvación en Dios. La misma ley que nos decía que es imposible cumplir con todos estos requisitos, es esa misma ley la que nos lleva a Dios por nuestra impotencia. Son tan altos los estándares de perfección de la ley de Dios que tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos cumplirla a su perfección y necesitamos ayuda. La ley no nos ayuda, la ley nos guía a buscar esa salvación en Dios. Pablo lo ilustra de esta manera, hablando a los Gálatas y diciéndoles, así que la ley vino a ser nuestro guía. La versión Reina Valera dice nuestro ayo.
nuestro guía, nuestro tutor, el que nos toma de las manos y nos lleva al lugar correcto. Nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la ley, no, sino por la fe. La ley fue necesaria y es necesaria para darnos cuenta de nuestra incapacidad de ser justificados por nuestras obras delante de Dios, porque no hay hombre que pueda cumplir a cabalidad, a la perfección, la ley de Dios. Ahora surge la pregunta, si la ley es buena, ¿qué significa esto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Tienen o no tienen razón los antinomianos? ¿Tenemos que cumplir o no las leyes de Dios? Si lo más importante es la gracia de Dios. Seguimos avanzando en esto. Espero que estén atentos. No les estoy viendo a todos, pero confío en que Dios esté hablándonos a cada uno en esta mañana. Nuestra salvación es por fe. Somos justificados por fe, dice el apóstol Pablo. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Nosotros estamos convencidos de que nuestra salvación es por fe. Pero si alguien nos pregunta, ¿fe en qué? Lo más probable es que nosotros le digamos, y fe en Jesucristo. Y la persona va a decir, yo creo en Jesucristo. Sería muy necio decir que no cree en que haya existido Jesucristo. Los textos de literatura extrabíblicos hablan muchísimo de Jesucristo. Fue un personaje histórico. Entonces, creer en Jesucristo no es tan difícil. No, bueno, yo creí que Jesús murió. Bueno, también esto está en los textos bíblicos y extrabíblicos. Es creer un relato. Ahora, ¿creer en qué me hace salvo? ¿Dónde debe estar depositada mi fe? Hemos llegado a la conclusión de que la única manera, préstenme atención porque lo voy a decir de una manera que quizás pueda confundir al comienzo y luego lo voy a explicar mejor. La única manera de llegar a la presencia de Dios es habiendo obedecido el 100% de los mandamientos de Dios. La única manera. Nadie va a llegar al cielo sin haber obedecido los mandamientos de Dios. No sé qué le provoca este concepto. Los mandamientos de Dios son tan importantes que se dieron en un escenario único allí en el Sinaí. Usted lea el capítulo 19 y 20 de Éxodo y se va a dar cuenta que nunca Dios había hablado de esta manera. Siempre Dios inspiró a los profetas a escribir su palabra, pero en esta oportunidad Él con su dedo escribió estos mandamientos. Para Dios es sumamente importante el cumplimiento de sus mandamientos y nadie irá a su presencia sin haberlos obedecido. Entonces, ¿nuestra fe dónde tiene que estar puesta? En el capítulo 5 de Romanos, Pablo hace un antagonismo y presenta a Adán por un lado y a Jesucristo por otro. En el capítulo 5, versículo 12, él dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos pecamos. Pero más adelante, en el mismo pasaje, Pablo va a decir en el versículo 18 y 19, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra fe? En la obediencia de Jesús. Ni vos, ni yo, ni usted, ni yo podíamos obedecer a cabalidad, de una manera perfecta y completa, los mandamientos de Dios. Pero hubo uno que sí lo hizo, que se hizo como uno de nosotros, siendo hombre, obedeció a la perfección los mandamientos de Dios, siendo Dios hecho hombre. Entonces mi fe está puesta
en la obediencia de Jesús. Si yo un día voy al cielo, todas las personas que un día estén en la presencia de Dios estarán allí por una sola razón, por la obediencia de Jesús. ¿Obedeciste? En Jesús he obedecido todos los mandamientos. Pero acá surge la objeción del legalismo. Cada vez que hablemos de gracia surgirá la voz, se levantará la voz del legalista para decir, por ejemplo, si no soy salvo por medio de las obras, sino solo por medio de la fe, entonces voy a vivir como yo quiera. Si mis obras no tienen ningún valor, entonces yo voy a creer en Dios, pero voy a vivir como un diablo. Total, de todas maneras o de todas formas voy a ser salvo. ¿Usted escuchó alguna vez esto? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces hemos abusado de este concepto de la gracia de Dios, pensando de que, total, como no es por obras, yo puedo vivir de cualquier manera. Total, un día yo en la iglesia me acuerdo que levanté la mano cuando vino tal o cual predicador. Yo recuerdo que hasta me emocioné y lloré. Yo me acuerdo que hasta hice el curso de discipulado y me bauticé. Entonces, bueno, ya está, ya tengo mi seguro, mi boleto seguro para entrar al cielo, entonces ya puedo vivir de una manera como antes. Total, ya hice el trámite necesario, ya hice las paces con Dios y ahora vivo de cualquier forma y vivo pecando de cualquier manera. La respuesta de Pablo a estas objeciones del legalismo, si total ya somos salvos, podemos pecar, total si cuando el pecado abunda, dice la palabra de Dios, que sobreabunda la gracia de Dios, y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es contundente. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera, no lo permita Dios. Es una frase bastante fuerte la que usa Pablo, no es una frase ambigua, no deja un punto de dudas. No podemos vivir en pecado. Total, ya somos salvos. Si nuestra vida está marcada por el pecado, quizás haya algo que no está funcionando bien y quizás estemos en el grupo de los que van confundidos camino a la eternidad y un día tengan que escuchar la sentencia aterradora del juez. Lejos, apártense de mí, hacedores de maldad. Alguien ilustró esta diferencia de vivir disfrutando el pecado con aquel que realmente lucha con el pecado, utilizando una ilustración muy clara. Acá aparece la clave de cómo entender nuestra relación con el pecado, y Pablo dice, muertos al pecado. Ya vamos a ilustrar esto de una mejor manera, pero la ilustración para entender al que realmente lucha con el pecado y aquel que lo disfruta es algo simple, como pensar en un gato y pensar en un chanchito, en un cerdo. Ambos caen en un charco de barro. El gato inmediatamente sacará su lengua y comenzará a limpiarse porque estar embarrado es una situación antinatural para él. Él quiere disfrutar de su pelaje limpio y él no disfruta el barro. Pero el cerdo cae en el charco de barro y empieza a disfrutarlo, empieza a chapotear, empieza a gozarse de estar sucio. No es posible que dejemos absolutamente de pecar. Aun cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, hay pecados remanentes en nosotros, en nuestra vieja naturaleza, que nos hacen inclinarnos muchas veces a cometer errores. Pero el cristiano verdadero no practica el pecado como un hábito, sino que peca eventualmente, pero como el gato que cae en el charco, inmediatamente busca limpiarse de eso por medio de la confesión a quien puede limpiarnos, porque se siente incómodo. ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís en un ambiente natural cuando estás pecando? Quizás tengas algún vestigio de antinomianismo en contra de la ley de Dios. Total, todo es por gracia. Yo ya puedo chapotear en el barro de nuevo. Vamos a
Romanos capítulo 6, y les voy a pedir que en la semana o en la tarde puedan leerlo nuevamente para entender realmente qué es esto de estar muertos al pecado. Les voy a leer una ilustración, les voy a leer una parábola, que no está en la palabra de Dios, es una parábola, es una historia que tiene distintos ingredientes, pero tiene un mensaje central. No se distraiga con los ingredientes que tiene, no todo significa algo en una parábola, pero el mensaje central creo que es claro. Presten atención, porque nos va a ayudar a entender cuál es nuestra relación con Dios y aclarar un poco acerca de esto de estar bajo la ley y estar bajo la gracia. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Vamos. Imaginemos a un hombre que vive en un reino gobernado por un tirano cruel, que tiene a todos sus súbditos sometidos totalmente a su voluntad. Este tirano impone sus deseos malvados sobre cada uno de sus siervos, y en vez de recompensarlos por su obediencia, los maltrata y los tortura. Ante esta terrible situación, el hombre de nuestra historia ha intentado escapar varias veces del reino, pero siempre fracasa en su intento. Pronto se da cuenta que es imposible escapar de allí. Las murallas que rodean el reino son muy altas, y la única puerta de acceso, tanto para salir como para entrar, siempre se mantiene estrechamente cerrada y vigilada. Triste y abatido, el hombre de nuestra historia llega a la conclusión de que hay una sola forma de escapar de esta terrible tiranía, a través de la muerte. Así que no le queda más remedio que esperar a que llegue ese momento. Pero no lejos de allí hay otro reino, gobernado por un rey justo y bueno, cuyas órdenes y decretos siempre procuran el bien de sus súbditos. Este rey ha logrado libertar a varios de los siervos de aquel tirano cruel, y ahora se dispone a libertar a este otro, solo que su método es bien extraño. Como nadie puede escapar de allí si no es a través de la muerte, de alguna manera este rey bueno y justo se las ingenia para penetrar a la ciudad y matar al hombre que está tratando de escapar, al siervo oprimido que anhelaba ser libertado de las garras del tirano. Y ahora que el individuo ha muerto, las autoridades del reino hacen con él lo que se suele hacer en estos casos. Lo sacan de la ciudad y lo entierran en el cementerio que está al otro lado del muro. Por fin el hombre ya no se encuentra bajo aquella terrible tiranía. Ha sido libertado por medio de la muerte. Pero aquí no termina la historia. Una vez que dejan solo su cadáver fuera de la ciudad, el rey bueno y justo viene al cementerio, lo resucita y lo lleva a formar parte de su reino de justicia y de bondad, donde este hombre, lleno de gratitud hacia su nuevo rey, se esfuerza por agradarlo y obedecerlo en todo. Fin de la historia. ¿Entendió la alegoría? No deje de leer el capítulo 6 de Romanos para que esta historia tenga todo el sentido que se necesita. Algo similar ocurre con el cristiano, de acuerdo a la enseñanza de Pablo. El cristiano también había sido esclavo de este tirano cruel y no había forma de salir de esta opresión si no era por medio de la muerte. No había manera. Probó de muchas maneras librarse y no podía porque el pecado era su señor, era su amo, era su dueño. La única manera era por medio de la muerte. Cuando Jesucristo muere, Pablo ilustra que nosotros hemos muerto con Cristo. Jesucristo es aquel
Rey bueno y justo que por medio de la muerte nos libra de esta tiranía. Y es lo que ilustramos cada vez que hay un bautismo en la iglesia y una persona es sumergida en el agua y sale del agua, manifestando así la nueva vida que tiene en Jesucristo. Antes pertenecía a un reino gobernado por un tirano cruel, ahora pertenece a un rey a quien sirve, que ha dado su vida por él y se ha arriesgado y ha entrado en la ciudadela gobernada por este tirano para rescatarlo, y ahora por gracia le sirve. El tirano cruel que nos gobernaba era el pecado. El pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, dice Juan, porque el pecado es infracción de la ley. Hay una definición muy clara en la palabra de Dios acerca de qué es el pecado, no hay que filosofar tanto. El pecado es infracción de la ley. Dice también en Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si los antinomianos, aquellos que quizás, espero que no haya entre nosotros, pero que ha renegado todos estos domingos porque hemos estado estudiando y dándole tanta importancia a la ley de Dios, si ellos tienen razón y la ley de Dios ya no es vigente, ya no está vigente, si no hay ley, no hay transgresión, porque el pecado es la transgresión a la ley. Saquemos la ley de lado, entonces no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay pecado, porque el pecado es transgresión a la ley. ¿Siguen hasta ahí? Si no hay pecado, entonces no hay condenación, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si no hay condenación, no hay necesidad de salvación. ¿De qué nos van a salvar si no estamos condenados? Pero si no hay necesidad de salvación, la obra de Jesucristo fue en vano, fue inútil. Entonces no podemos afirmar tan livianamente que la ley de Dios ya no está vigente, porque si no estaría vigente, entonces Jesucristo vino en vano. El mensaje más claro de la cruz de Cristo no es el amor de Dios. El que ve la cruz no se le viene a la mente, en primer lugar, si es que no tiene conceptos preformados, no se le viene el amor a Dios, de Dios, sino el primer concepto que se nos viene es que la ley de Dios ha sido violada y hay alguien clavado en una cruz pagando el precio de esa desobediencia. Es tan importante el cumplimiento de la ley de Dios que Jesucristo dio su vida por nosotros que no la habíamos cumplido. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros podamos ser vistos justos delante de Dios. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? Para entender si estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. La ley ordena y demanda. La ley dice, haz esto, no hagas aquello. Nos dice, esto es bueno, esto es malo. La ley bendice a los que la obedecen, pero también condena a los que la desobedecen. La ley, dijimos, expone el pecado. El apóstol Pablo, allí en Romanos 7, dice 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley, el pecado no es pecado, porque no hay algo a qué transgredir. La ley expone el pecado. Pero ¿qué no puede hacer la ley? Y acá prestemos atención. La ley no puede justificar al pecador. La ley no puede decir que el que es culpable ahora es justo. Esto es imposible para la ley, porque la ley es blanco o negro.
La ley no puede proveer perdón al transgresor porque el perdón es contrario a la ley. La ley no puede perdonar. Un asesino no puede ir al juez diciendo, perdóneme, no lo voy a volver a hacer. El juez tiene la obligación de hacer cumplir la ley y la ley dice que hay una condena que cumplir. El perdón no es compatible con la ley. La ley no puede tener misericordia, no podemos ir a decirle a la ley, perdóname, me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. La ley no tiene misericordia. La ley no nos puede librar de la esclavitud del pecado, porque justamente la ley evidencia el pecado. Por medio de la ley nosotros no podemos dejar de pecar. Todo esfuerzo humano que hagamos por cumplir los mandamientos de Dios estará destinado al fracaso. La ley no puede capacitarnos para obedecer a Dios, porque contrario a esto, lo que hace la ley es provocar el pecado. Usted si no quiere que alguien le arruine el césped de su jardín, lo que tiene que hacer es poner un cartelito que diga, no pise el césped. Y verá como todo el mundo, por bronca al cartel que usted ha puesto, va y pisa su césped. La ley genera en el ser humano esta rebelión de decir, yo hago lo que yo quiero, no quiero que me pongan límites, porque en esencia, y no nos olvidemos esto, en esencia todos somos pecadores, todos somos malos, todos tendemos al mal. Al niño nadie le enseña a hacer las cosas malas, al niño nadie le enseña a mentir, al niño nadie le enseña a desobedecer. Lo traen y lo traemos en nuestra esencia. Ahora entonces, ¿qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley, y acá vamos a cada uno a su Biblia porque no copié los mensajes, perdón, los pasajes. Busque cada uno en su Biblia, en el capítulo 6 de Romanos, y síganme con la lectura. Ya vamos a ir terminando en breve. Romanos 6:14 dice, estar bajo la ley, ponemos ahí, es ser esclavos del pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. El pecado es nuestro Señor cuando nosotros estamos bajo la ley. Dice más adelante, estar bajo la ley es tener la obligación de cumplirla, pero sin los recursos para hacerlo. Estar bajo la ley es tener la obligación de cumplir la ley, pero sin poder cumplir la ley. Esto es una paradoja, pero dice en Romanos 8:7, búsquelo de vuelta a la página. Romanos 8:7, dice ahí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de nuestra vieja naturaleza son contrarios a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, pero no solo por capricho, sino porque no pueden, porque está en nuestra esencia, está en nuestra naturaleza el ser desobedientes. Estar bajo la ley significa que estamos bajo maldición por nuestra desobediencia. Bajo maldición por nuestra desobediencia, porque la ley dice, maldito el que no cumple todas las palabras de esta ley. Y dijimos que es imposible cumplirlas, como consecuencia estamos bajo maldición. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es algo bueno estar bajo la ley. Uno diría, bueno, yo estoy sometido a la ley. Estamos dándonos cuenta por qué Pablo dice, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sigamos. Todas las personas sin Cristo están bajo la ley. Todas las personas sin Cristo están bajo la ley. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Aquel que no cree en Dios también está bajo la ley? Por supuesto que sí. Todo el mundo está obligado a cumplir la ley de Dios, crea o no crea en Dios. Y esto es por derechos de creador. El creador ha legislado y dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Si usted no está de acuerdo con la legislación de Dios, no importa, la condenación vendrá de igual manera sobre su vida. Si usted no cree en Dios o no está de acuerdo con lo que Dios ha legislado, de todas maneras usted está bajo la ley de Dios.
Es como que alguien cometa una infracción y le diga al policía, yo no creo en las leyes de mi país, así que usted no me puede condenar. El policía quizás o lo toma por loco o lo que va a hacer es hacer cumplir la ley. Crea usted o no en el que ha legislado. Con Dios pasa lo mismo. Romanos lo explica, Pablo lo explica en Romanos 3:19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Crea o no crea en Dios, la ley tiene que ser cumplida porque Dios, el creador de su vida, lo ha legislado así. Esto es estar bajo la ley. Ahora, ¿qué es estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es ser libres de la esclavitud del pecado. Así como el personaje de la historia que narramos fue librado de la tiranía de este rey injusto y sacado a su propio reino, dice Romanos 6:18, volvamos a Romanos. Romanos 6:18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No es que hemos quedado entre los dos reinos ahí, por así decir, ilustrando como las imágenes de los castillos medievales, no es que hemos quedado en el bosque. Hemos sido sacados del castillo del rey tirano y hemos sido introducidos al reino de su amado Hijo, dice la palabra de Dios. Ahora somos siervos, servimos a un nuevo rey, que es todo amor. Pero sigamos, estar bajo la gracia es considerarnos muertos al pecado, también como el personaje de la historia. Necesitó morir para salir del dominio de aquel tirano. Y es lo que la palabra de Dios enseña. Allí en Romanos 6:3 habla acerca de esta alegoría con el bautismo que hemos mencionado, de que somos sepultados con Cristo y nacemos a una nueva vida. En el versículo 7 dice 6:7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no tiene nada que ver con el pecado. Si a usted no le gusta el gobierno que tenemos, si a usted no le gusta pagar tanto impuesto, si a usted no le gusta o no comparte algunas restricciones o normas, el día que usted muera queda libre del gobierno actual que tenemos. Nadie puede ir a reclamarle nada, nadie puede ir a cobrarle un impuesto al cementerio, por así decir. Bueno, usando esta alegoría, el apóstol Pablo enseña que ya nada le debemos a nuestro antiguo rey, gobernador, tirano, porque hemos muerto a su reinado y hemos sido resucitados en un nuevo reino. Gálatas 2:20, Pablo lo dice de una manera clara, con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cóbrenle los impuestos a Cristo si quieren, porque yo ya vivo en Él. Es lo importante de considerar y de entender, que no lo vamos a poder hacer en esta mañana simplemente, pero recordar nuestra nueva vida en Cristo. Esto es estar bajo la gracia. Estar bajo la gracia es tener los recursos para obedecer a Dios. La ley nos dice esto es bueno y esto es malo, pero no nos da recursos para poder obedecer. Pero la gracia de Dios sí, y contrario a esto de que se nos viene a la mente, y quizás muchas veces usted lo ha dicho, menos mal que hoy ya estamos bajo la gracia de Dios, ya no es tan difícil como antes obedecer a Dios. No, querido, Dios no ha relajado su grado de perfección. No es que ahora es más fácil que antes, solo que ahora sí tenemos los recursos para obedecer a Dios, recursos que nos da esa gracia al estar en Cristo. Fíjese lo que dice Tito 2:11 y 12. Allí dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia de Dios es la que nos ayuda
a vivir cumpliendo los mandamientos de Dios. No para ganar el cielo, porque nunca fue la intención de Dios al darnos la ley, que cumpliéndola nosotros lleguemos a su presencia, sino, como dijimos, manifestar nuestra incapacidad de poder cumplirla para que la ley nos lleve a Cristo y en Él encontremos salvación. Es vivir en obediencia a la ley de Dios. Estar bajo la gracia es vivir en obediencia a la ley de Dios. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecer a Jesús es obedecer a aquel que obedeció los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, al que cubrió completamente las expectativas de Dios con respecto al cumplimiento de su ley. Yo obedezco a Jesús y en su obediencia yo soy bendecido, yo soy rescatado por su gracia. Terminando, solamente algunas aplicaciones prácticas para que queden resonando en nuestras mentes. La obediencia a los mandamientos de Dios son un fruto de nuestra salvación en Cristo. La obediencia a los mandamientos de Dios que hemos estado considerando en lo que va de este año son un fruto de nuestra salvación en Cristo. En ningún lugar en la Biblia usted va a encontrar un pasaje que diga que ya estamos relevados de cumplir con los 10 mandamientos. Todo lo contrario. Les leo algunos pasajes. Juan 14:21 dice Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, como el autor de los mandamientos. En el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El mismo apóstol Juan escribe en sus cartas, Juan 1:6, dice allí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan también dice en el capítulo 5, versículo 3 de 1 Juan, dice allí, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque estamos bajo la gracia. Antes era imposible cumplirlos porque estábamos bajo la ley. Ahora tenemos los recursos de la gracia de Dios. Por estar en Cristo y tener esta nueva vida, podemos obedecer los mandamientos de Dios. La segunda aplicación, examinemos a tiempo cuál es nuestra verdadera condición ante Dios, cuál es la condición de nuestro corazón, para no llegar confundidos a su presencia. Estoy tratando de ganar el cielo por el cumplimiento de normas con mis propias fuerzas y creo que tengo en la entrada el ticket en mi mano por todo lo que hice y le puedo decir a Dios, abrime la puerta que acá estoy yo con todo mi currículum, todo lo que he logrado para la iglesia, todo lo que entregué, todas mis ofrendas, todo mi servicio, todo el tiempo que dediqué a la obra de Dios, ¿me he ganado el cielo? Pensamos que es así. ¿Cuál es nuestra situación ante Dios? ¿El pecado te domina? La pregunta no es si pecas, porque la respuesta es obvia. Todos pecamos. El que dice que no ha pecado, lo hace a Dios mentiroso y se autoengaña a sí mismo. Pero la pregunta no es si pecas, sino ¿el pecado te domina? Si el pecado te domina, entonces todavía estás en el reino del tirano que maneja tu vida a sus caprichos y vas camino a la perdición. La pregunta es si tu vida manifiesta un deseo genuino de obedecer a Dios. La pregunta no es si cumples los 10 mandamientos a la perfección, porque nadie lo hace, pero tu vida manifiesta un deseo genuino de obedecer a Dios, como ese gato que cae en el barro y inmediatamente se
procura limpiarse porque ese no es su hábitat, o sigues chapoteando en el barro, total nadie se ha enterado, pero todo el mundo piensa que eres una persona impecable. Anoté una frase acá: creer que recibiremos el favor de Dios sin tener un deseo ardiente de ser cada día más parecidos a Cristo es un autoengaño que llevará a muchos al infierno. Creer que recibiremos el favor de Dios sin tener un deseo ardiente de ser cada día más parecido a Cristo es un autoengaño que llevará a muchos al infierno. Estás o bajo el dominio del pecado o estás bajo el dominio de la gracia. Pregúntate, acá no hay grises, esto es blanco o negro. ¿A cuál reino perteneces? No hay un término intermedio. No importa toda tu trayectoria en el cristianismo. Lo que importa es qué pasará el día que te presentes delante de la presencia de Dios. Le dirás: estoy acá por mi fe en la obediencia de Cristo, que Él pagó todo lo que yo no pude pagar, Él obedeció todo aquello que yo no pude obedecer, y como Él transformó mi vida, he procurado por todos los medios, en gratitud a Dios, obedecerle y luchar permanentemente con el pecado. Quiera Dios que sea así. Y por último, nos estimulemos a seguir luchando contra el pecado y caminando en santidad. Pablo nos da esta promesa hermosa de la palabra de Dios: el pecado no se enseñoreará más de ustedes. ¿Por qué? Porque están bajo la gracia, ya no están bajo el pecado, ya no es tu Señor el pecado. Podemos estimularnos unos a otros a seguir luchando contra el pecado. Podemos alentarnos, podemos hasta reprocharnos con amor unos a otros, diciendo: estás en peligro si seguís con esta doble vida, aunque nadie se haya enterado. Porque si estás cómodo con esta vida es porque nunca el pecado ha dejado de ser tu Señor. Nunca has muerto al pecado y vas camino a una eternidad de condenación. Que Dios nos dé la sabiduría para autoevaluar nuestras vidas y la humildad para, como hizo el publicano, decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y también nos dé la sensibilidad para ayudar a aquel que confundido está viniendo a la iglesia, lo vemos semanalmente o lo vemos en la pantallita de Zoom, pero sabemos que está viviendo una vida lejos de Dios. Y lo que más nos duele es que vemos que disfruta de esa vida y confundido va camino a una eternidad de perdición. Señor, nos ayuda en esto. Vamos a orar y vamos a seguir pensando en estas verdades. Si bien terminamos con la serie de las leyes para disfrutar la vida, los 10 mandamientos, que esto abra en nosotros el apetito por seguir obedeciendo a Dios y dándole la importancia a estos 10 mandamientos que sintetizan el carácter moral de Dios. Oramos. Nuestro Padre bueno, te agradecemos por este tiempo donde hemos podido considerar tu carácter, revelado, Señor, de una manera tan clara, precisa y concisa en los 10 mandamientos. Líbranos de estar autoengañados. Ayúdanos, Señor, a depender de tu obediencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa gracia. Ayúdanos, Señor, a poder morir al pecado, a poder entregar nuestra vida a ti y permitirte, Señor, que seas nuestro nuevo Rey, el que nos gobierna. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestras maldades. Líbranos de disfrutar esto y danos la capacidad para darnos cuenta si realmente estamos viviendo una vida confundida, confiando en nuestras propias fuerzas o siendo contrarios a tu ley, pensando que porque hicimos una oración simplemente podemos seguir viviendo de la manera que se nos antoje. Señor, bendice a tu iglesia y permítenos ser una luz en nuestros hogares, entre nuestros amigos, que guiemos a un evangelio claro, no a un evangelio barato, no a un evangelio popular, relajado, sino un evangelio que muestra que tú eres el Señor de aquellos que se someten a ti y que eres un Dios lleno de amor, que gobiernas para bien nuestras vidas. Te amamos y te lo agradecemos siempre, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias.
¿Se me escucha bien ahí? ¿Sí? Bien, Perfecto. bien. Vamos a participar entonces de la cena. Así que vayan preparando el pan, el vino, para que tengan presentes allí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Allí el Señor Jesús estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Como hemos visto todo este domingo, el tema de la ley, el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley. Y aquí el Señor Jesús vino a cumplir lo que es la voluntad del Padre. Vino a dar o a afirmar con su sangre y con su cuerpo, vino a firmar el nuevo pacto. Un nuevo pacto que era la voluntad del Padre: recuperar, redimir, salvar y resucitar lo que se había perdido. Por eso es que cuando vamos a Mateo 26, allí podemos ver que el Señor Jesús toma lo que sería la primera cena de este nuevo pacto. Y en esta primera cena manda a tomar dos elementos, el pan y el vino. Y de esta forma poder ver cuál y poder pensar en cuál fue nuestra salvación, el cuerpo de Cristo entregado allí en la cruz, su sangre derramada para redimir nuestros pecados. Esta cena que el Señor marca allí fue instituida durante la Pascua. Casi 1500 años los judíos habían vivido bajo la celebración de la Pascua y la liberación de la esclavitud. Tenían que matar un cordero. Acá se estaba haciendo, el Señor Jesús le estaba mostrando a través de la cena quién iba a ser el Cordero de Dios, que derramaba su vida. Su misma vida fue entregada allí en la cruz. Por eso es que vamos a pensar en esto. El Señor Jesús vino, cumplió la ley, pero nos dejó un nuevo pacto, que es lo que nos marcaba bien claro Marcelo: un nuevo pacto bajo gracia, donde el Señor Jesús invita a todos aquellos que tienen pecado a entregar su vida al Señor Jesucristo y aceptarle por fe. Por eso es que vamos a participar de esta cena. Vamos a tomar del pan, vamos a tomar del vino, y le voy a pedir, si una vez que hagamos esto, si Pablo Freire puede estar orando y agradeciendo por esto. ¿Lo hacemos? Vamos a compartir el pan, el vino. Oramos. Queremos agradecerte, Señor, tu gracia y tu misericordia. Queremos agradecerte, Señor, por habernos dado tu ley. Señor, queremos parecernos a ti. Por ahí se nos hace difícil poder cumplir cada uno de tus leyes morales, de los 10 mandamientos. Pero, Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por el sufrimiento que Él tuvo que padecer como cordero
para que por sus llagas nosotros fuésemos curados. Por su dolor nosotros tuviésemos vida. Gracias también por su sangre vertida, que cayó, Señor, de su cuerpo a través de sus heridas, de su sufrimiento, para que por esa sangre, según tu promesa, nuestros pecados fueran limpiados. Por esa sangre, nuestra maldad fue pagada una vez y para siempre. Y no podemos imaginarnos, Señor, nuestra vida sin esta gracia, sin esta misericordia, sin esta cruz. Porque, Señor, tú nos conoces. Sabes cuán pecadores somos. Pero, Señor, queremos librarnos a cada momento de ese pecado en nuestras vidas. Y solamente es posible a través de tu sangre, a través de tu sufrimiento. Por eso, al tomar el vino, al comer del pan, estamos agradecidos, Señor, de esa limpieza constante hecha a nuestro favor, en un solo acto, muchos años atrás, cuando estabas colgados entre el cielo y la tierra, en un instrumento de punición, un instrumento de castigo, como era la cruz. Por eso, Señor, nos acordamos de tantos que no te tienen, y rogamos, Señor, para que ellos puedan conocer la cruz de Cristo, el mensaje de gracia y de misericordia imprimido, Señor, en esa imagen de la cruz. Señor, oramos por nuestros familiares que no te tienen, por nuestros amigos que no te tienen. Y ahora que tomamos del vino y del pan, también anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, para que haya más limpieza de pecados en aquellas personas que oramos siempre. Gracias, Señor, por poder participar de esta comunión como cuerpo. Te alabamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.